Dios les bendiga. Ay. Dios les bendiga. Un hermoso día hoy. Creo que casi no hace mucho frío. El sol salió. Vos tenés frío. Bueno. Pero qué bueno es poder estar una tarde más juntos. Y hoy tenemos algo especial, que es cuando tomamos la cena. Es cuando el Señor nos invita a su mesa. Y realmente es un privilegio poder sentarse a la mesa imaginaria para nosotros en este tiempo, aunque tenemos algo para apoyar nuestros celulares, la computadora, lo que tenemos para tener la reunión, pero imaginariamente pensamos en esa mesa donde el centro de la mesa es Jesús, y donde Él nos invita para poder tomar con Él esa cena última que Él hizo con sus discípulos. Nosotros lo hacemos en memoria de Él, como dice su palabra. Y realmente no sé cómo te preparaste vos, pero cuando hay que prepararse siempre para las reuniones, por supuesto, porque vamos a hablar y queremos que el Señor nos hable. Pero cuando vamos a tomar la cena, preparar nuestro corazón, que pueda latir con ese deseo que tenía Jesús cuando les dijo en Lucas a los discípulos: cuánto he deseado estar con ustedes. Y muchísimas veces, en 3 años y medio, se habrán sentado en la mesa a mediodía, o comiendo quizás en el recorrido que hacía de una aldea a otra. Habría comido con ellos, habría cenado con ellos, vendrían largas charlas después, y estaban acostumbrados a estar juntos. Pero ese día era un día muy especial, un día en que el Señor quería dejarles esto que nosotros vamos a hacer ahora, el poder decirles: muchachos, en este momento, qué bueno es que podamos estar juntos. Ya se estaba acercando la hora, el tiempo en que iban a venir a buscarlo, en que Jesús iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y fue muy especial ese tiempo para Jesús. Y aunque los discípulos quizás no tenían en la mente, no tenían ni la idea de lo que iba a venir, porque Jesús les había hablado muchísimas veces, pero todavía ellos no habían entendido todo lo que el Señor les había dicho y todo lo que iba a suceder. Quizás sentaban las mesas, sí, era algo especial, porque yo lo leía, estaba leyendo en Mateo el capítulo 26, este evangelio. Mateo mismo, que estuvo sentado en la mesa, escribe muchos años después la experiencia de esa última cena. En el capítulo 26 de San Mateo, en el versículo 17, dice: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde querés que preparemos para que comas la Pascua? Y Jesús le dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre, le habrá dado el nombre, la dirección, y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa yo voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Yo, pensando así, porque me gusta pensar cuando leo la palabra, este hombre seguramente que sería un seguidor de Jesús, aunque él tenía su casa, estaba sentado en un lugar con su familia, y el honor de este varón, de que Jesús pudiera entrar a su casa. ¿Se acuerdan cuando hablamos, le leemos a Zaqueo? Ese encuentro que tuvo con Jesús, que él ni siquiera pensó que iba a tener ese encuentro con Jesús. Zaqueo jamás pensó que Jesús le iba a hablar. Zaqueo solamente quería satisfacer su curiosidad y saber qué es lo que
¿Qué es lo que podría, qué podría sacar de ese ver a Jesús? Que quizás habría escuchado de él, y se va corriendo, y aunque era muy bajito, no podía, la multitud estaba rodeando a Jesús, no podía ni siquiera mirarlo, pero había algo en él que yo quería ver de este hombre que tanto hablaban, tantas cosas había escuchado de él. No tenía una necesidad de enfermedad, no tenía una necesidad como tenía la mujer que tocó el manto, no tenía la necesidad que tenía Jairo, que tenía a su hija a punto de morir, no tenía las necesidades de Bartimeo, que no era ciego. Él solamente quería conocerlo. Había algo en su corazón, algo en su vida que no se sentía completo. Quizás era un hombre que, aunque tenía un buen pasar, él no tenía amigos, había una necesidad, se sentiría solo, él quería conocer a Jesús. Y cuando no podía hacerlo, aunque él era un hombre de la sociedad, se subió a un árbol, no le importó nada. Esos encuentros que uno puede tener con Jesús, o que ve en la palabra, esos encuentros que podemos ver que Jesús tiene con la gente que lo necesita, esos encuentros tremendos, admirables, que no sabemos es impresionante. Una vez tuvimos nosotros nuestro encuentro con él. Algunos quizás hace mucho tiempo, otros quizás menos tiempo, pero siempre cuando tuvimos este encuentro con Jesús, fue algo tremendo, maravilloso, que cambió nuestras vidas. Y a Zaqueo le pasó eso, se subió al árbol, y el Señor Jesús, cuando pasaba, él pensó que hasta que iba a pasar desapercibido. ¿Quién puede pasar desapercibido cuando Jesús pasa y te dice, y ve tu interior, ve tu necesidad, aunque sea ve tu curiosidad de que querés saber algo de este Jesús? Jesús levantó su vista y lo vio subido al árbol, y le dijo su nombre: Zaqueo, bájate, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Hoy es necesario que yo entre a tu casa. Y yo pensaba, cuando estaba leyendo esto, y los discípulos le dicen: ¿dónde vamos a preparar la Pascua, Jesús? ¿Dónde querés que preparemos la Pascua? Y entonces, cuando Jesús le dice: vayan a tal hombre, vayan a tal ciudad, a la ciudad, y cierto hombre dice, y ustedes van y le dicen, Jesús nos manda y dice que esta cena la va a tener en tu casa. Un hombre que también conoció a Jesús, no sabemos de qué manera, no sabemos cuándo fue, pero un hombre que tenía su casa abierta para que Jesús pudiera entrar y pudiera disfrutar de esta cena, que fue la última cena, una cena donde derramó todo su amor hacia sus discípulos, hablándole las últimas palabras que tenía que decirles estando todos juntos. Yo me admiro de las personas que han pasado por la vida de Jesús en la palabra cuando Él estuvo en la tierra, personas que no quedaron igual, que abrieron sus hogares, que se sacrificaban para estar cerca de Él, que no les importaba subir, y las críticas de subir a un árbol, ni siquiera el ciego Bartimeo que gritaba: Jesús, Jesús, había la necesidad. Yo admiro estos hombres, admiro estas mujeres como Marta y María, que abrieron su hogar para que Jesús estuviera con ellos, les enseñara, les hablara, fomentaron una hermosa amistad. Todo el Nuevo Testamento, cuando le decían a Laura el otro día, y alguien le dijo: lee Juan, y toda la palabra ahí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Cuando pensamos a abrir la palabra y ver el caminar de Jesús en la tierra, mientras Él estuvo aquí, cómo nació, de qué manera creció, y de qué manera Él fue bautizado, el Espíritu Santo vino a su vida, tuvo la tentación, el enemigo vino a tentarlo cuando estaba llegando los 40 días de ayuno, y Él le dijo, con la palabra le pudo decir:
no, conmigo no vas a poder. Y él empezó un ministerio y ver todas las cosas que Jesús hizo, todas las personas con las que se encontró. Qué tremendos estas personas que pudieron ver a Jesús, que pudieron charlar con Jesús, que pudieron recibir el milagro de sanidad para ellos, para sus hijos. Quizás otros eran como los leprosos, que eran limpiados de su lepra, eran marginados. Jesús, qué tremendo. Cuando vamos a tomar ahora cena, pensemos en este Jesús, que ha dado, no solamente estaba preparándose para dar su vida, mientras estuvo esos 3 años y medio que comenzó su ministerio, después de ser bautizado, empezó cada encuentro, cada oportunidad, fue para que él aprovechara de hablar del reino de los cielos que se había acercado. En esta tarde nosotros vamos a tomar la cena, pero pensemos en este privilegio que tenemos como hijas de Dios, como hijos de Dios. A veces no tenemos tanto interés. Yo estaba pensando, tuve amigas y hermanas que hoy comenzaban reuniones presenciales y estaban con sumo cuidado y no sé, yo veía en ellos ese gozo que tenían por hacerlo, porque ellos era su primera vez después de tanto tiempo, y restringidas con las personas, no pueden ir todos. Yo estaba pensando, si nosotros estamos tan cómodos en nuestra casa, hermanos, qué bueno es que nos podamos ver. Si se abrían las puertas en este transcurso de los meses, ¿tendremos el deseo de acercarnos a la casa de Dios? Porque ahí va a ser, ahí va a ser. Allí no tenemos, por supuesto, algunos nos prepararemos como nos preparamos hoy, algunos se bañaron después de una semana, quizás querían esperar, estar juntos y no se arregla un poquito más porque vamos a tener este encuentro. Tenemos una comodidad tremenda, del baño vamos a la pieza, después vamos al lugar, podemos prender y estamos allí. A veces si no tenemos este deseo, vemos ventanillas que no están, uy, hoy está el sol lindo, nos vamos a pasear, hoy vamos a juntarnos con fulano. Hermanos, yo pienso, nosotros decimos de las personas que tuvieron encuentros con Jesús, pero cuando yo estoy, cuando vos estás, cuando cada uno de nosotros estamos juntos para hablar de la palabra de Dios, ¿saben qué? Allí está Él, allí está Jesús. Y si yo un día fui tocada por el Señor, ¿dónde está ese fuego que teníamos? Yo veo estos discípulos dejaron sus casas, hermanos. Está bien que llevaban el dinero, porque no es que Jesús dijo, vení, sígueme y listo. En el ministerio de Jesús, las mujeres ricas que conocieron a Jesús sostenían el ministerio de Jesús y con ese dinero sostenían sus familias. Quizás aún los pescadores que pescaban con Juan, con Pedro, seguían eso trabajando y la familia lo seguía, pero ellos también ayudaban. No es que el Señor Jesús, vení y deja tu familia así nomás. Jesús no es así. Ellos estaban siendo también sostenidos por los varones, pero ellos tuvieron ese encuentro con Jesús. Esos 12, aún el que lo traicionó, estuvo alimentándose de la palabra de Jesús. Había fuego, habían dejado todo, aunque ellos tenían una relación. ¿Se acuerdan con Jesús sanó a la suegra de Pedro? No estaba desinteresado de la familia, se veían. Pero ellos tenían en este tiempo, habían sentido ese toque. Yo digo que cuando Pedro, cuando Juan, aún Andrés, todos estos discípulos, Jacobo y todos los que estuvieron siguiendo a Jesús,
algo pasó cuando se encontraron con Jesús, algo se quebró en su corazón, algo dejaron la vida pasada y comenzaron una vida de poder al lado de Jesús, aprendiendo de él. Y esto les sirvió, esta fidelidad que ellos tuvieron, esto que ellos escuchaban la palabra y charlaban con Jesús y le preguntaban cosas y recibían, y eso no quedó quieto, no quedó en la nada. Ellos tenían fuego, aunque la palabra todo esto no dice, pero ellos seguían a Jesús, amaban a Jesús, y aún cuando Jesús hablaba, dice, yo voy a dar mi vida por vos, y el otro decía, y cosas así, era porque amaban a Jesús de verdad. Esto me habla a mí del primer amor. Del primer amor, cuando conocimos a Jesús. Teníamos ganas de hablarles a todos. Teníamos ganas de compartirle a todo lo que nos había pasado. Cuando mi esposo conoció a Jesús, sonó toda la casa, soné yo. Porque yo quizás seguía a Jesús de una manera, y cuando mi esposo se convirtió, pero era militar, así que cambió la bandera, agarró la bandera de Cristo, y después todas las cosas que a veces antes se permitía hacer, no se permitían hacer, porque amaba a Jesús, lo amó de verdad y no lo dejó nunca. Yo creo que estas personas que se encontraron con Jesús, como este hombre que abrió su casa, yo creo que hoy vamos a hablar de esto, ¿sí? Este hombre que abrió su casa para que Jesús tuviera allí ese banquete espiritual con sus discípulos, para que pudiera decirles las últimas palabras, para que pudieran compartir ese tiempo y decirles, ya me van a venir a buscar. Y lo que admiro de Jesús también, porque a veces nosotros hacemos cosas improvisadas, pero yo veo en Jesús que no hacía cosas. Por eso tenemos que pensar cuando leemos la palabra. Jesús ya tenía el lugar donde iba a tomar la última cena, ya seguramente que había hablado con el hombre, le habría dicho, en algún momento van a venir mis discípulos a decirte, y yo si vos nos dejás, voy a venir a tu casa para tomar esa cena. No sé cuánto tiempo habrá pasado de esto, pero Jesús le dijo a los discípulos de esta manera, vayan a la ciudad a cierto hombre, y digan en el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ya lo tenía planificado. A veces nosotros hacemos todo así, ¿no es cierto? Todo así nomás, improvisado. Bueno, total va a salir bien, el Espíritu Santo me ayudará. A veces nos pueden pasar cosas así, pero el Señor es un Señor de orden. Entonces, por eso es que tenemos las prioridades nosotros. Por eso es que nosotros tenemos este tiempo. Yo tengo que guardar este día. Yo tengo que guardar mis tiempos donde yo tengo encuentros de oración. Yo tengo que guardar, porque el Señor quiere que nosotros lo hagamos, que seamos personas ordenadas, como Él lo fue. El ejemplo. Yo saco el ejemplo de Jesús. Él quería las cosas, él ya tenía las cosas ordenadas. Ir a la ciudad, a cierto hombre, y díganle, el maestro te está diciendo, mi tiempo está cerca. Ahora miren esta palabra. ¿Qué entendería este hombre con que mi tiempo está cerca? Es que Jesús había hablado con este hombre. Es que Jesús le había contado cosas y le había dicho y el propósito con el que él venía,
que después de todos esos milagros y dar palabras, el camino, el propósito que él tenía era ir a la cruz para ser crucificado, porque era la única manera en que el hombre podía ser salvo. El pueblo judío sabía de pactos con Dios. Toda la historia de Israel fueron pactos tras pactos que Dios hizo con ellos y que ellos no cumplieron. Por eso el Jesús le dijo, este es mi pacto en mi sangre. Porque era la única manera, quería decirles en ese momento, donde se van a reunir todos, este es mi nuevo pacto. Todas esas cosas habría hablado con este hombre, porque el hombre entendía, no tenían que decirle mucho, solamente díganle en esto, mi tiempo está cerca. Y cuando él, se me ocurre a mí, pienso que cuando él le habló mucho antes, no sé, a este hombre le había dicho, vas, cuando se acerque este día, yo voy a usar tu casa. Por eso los discípulos decían con este mensaje, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mi hermano, mi amado hermano, ¿cómo está tu casa? ¿Qué papel tiene Jesús en tu casa? ¿Estás dispuesto a que Jesús realmente reine en tu casa? ¿Realmente vive en tu casa? ¿Vive en tu corazón? ¿Vive en tu vida? Un día le dijiste que sí al Señor, pero ¿qué lugar tiene el Señor en tu casa? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Estás dispuesto? Porque cuando Jesús entra, quiere hacerte todo nuevo en tu casa. Hay tantas cosas que tenemos que sacar, tantas cosas que se tienen que renovar, tantas cosas que el Señor quiere hacer en tu casa, en tu vida, en tu casa. Este hombre tendría una casa ordenada, porque Jesús quería pasar con sus discípulos para celebrar la Pascua en esa casa preparada de antemano, puertas abiertas para Jesús. ¿Están las puertas abiertas de tu casa para Jesús? Y dice en el versículo 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Yo esta mañana les mandé a decir, preparen su corazón, porque hoy tenemos la cena. Cuando Jesús les dijo, en ese lugar vamos a tomar la cena, ellos fueron, hicieron todo lo que Jesús les dijo y prepararon la Pascua. ¿Te preparaste para este encuentro con Jesús en este tiempo en que podemos estar juntos? Cuando llegó la noche y se sentó a la mesa con los discípulos. Llegó la noche y se sentó a la mesa con los 12, dice. Y yo voy a saltear al 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y le dio a cada uno de sus discípulos. Le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, no por pocos, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Y les digo, es más, les digo que desde ahora yo no voy a beber más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y me gusta el 30, porque dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Ustedes se imaginan ese coro de varones? Cantaron el himno. El Señor podía cantar con los discípulos, aún a pesar de lo que sabía que venía. Qué tremendo, qué admirable es nuestro Salvador. Qué maravilloso es Jesús. Hoy escuchábamos las canciones nombrando a Jesús, y algunas letras decían lo precioso y maravilloso que era Jesús, que es Jesús. Y cuando leemos su palabra podemos descubrir que verdaderamente, qué tremendo, qué ejemplo nos puede dar, qué ejemplo me da a mí, qué ejemplo nos da a cada uno de sus hijos. El preparar la cena, el sentarse a la mesa sin estar lamentando. Qué disposición de Jesús. Qué tremenda fortaleza de Jesús en ese tiempo. Porque fíjense que él no se sentó lamentándose allí, aunque les comentó en esos versículos que no leímos, dice, él les contó lo que uno de ellos lo iba a negar. Sin embargo, no le negó la cena, no le negó la copa, no le negó el pan. Él les declaró lo que estaba por pasar, pero no estaba lamentándose, él disfrutó de esa cena con sus discípulos. Eso es disfrutar la presencia de Jesús, aún a pesar de la situación difícil, como él disfrutó con sus discípulos en la situación difícil, sentado en la mesa. Qué tremendo que es poder disfrutar la presencia del Señor, aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos por situaciones difíciles, aunque pasemos por situaciones de enfermedad, aunque pasemos por situaciones de pérdida, el disfrutar la presencia del Señor en nuestras vidas, hermanos, es tan tremendo, tan grande, pero eso es saber que Jesús está, que Él no se fue, que aunque aparece que la situación difícil me está azotando, que hay problemas económicos, que hay problemas de hogar, de situaciones, de relaciones en el hogar, aunque hay problemas de enfermedades, cuando hay problemas aún personales, que sepamos que Jesús está, que Jesús no se va a ir, que Jesús está porque Él lo prometió, Él dijo, siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Qué tremendo! Yo les quiero dejar esto en este día. No pensemos que la situación difícil es que pasemos de dolor, de enfermedad, de crisis quizás económica. Él está, hermanos, Él está. No va a dejarte, no va a dejar, esa es la promesa que Él, porque tenemos que conocer su palabra. Y a veces pueden decir a alguien, pero yo yo no tengo mucho interés en todas estas cosas. ¿Sabes qué? Él tiene interés en nosotros.
Por eso nosotros, aún a pesar de las situaciones que son difíciles, estamos hablando de un Jesús que es tan precioso y tan maravilloso, que esta era la última cena con sus discípulos. Sin embargo, él disfrutó ese tiempo en que estaba con ellos. Disfrutó toda la cena. En un momento, él hizo y dijo, este es mi cuerpo, dijo, esta es la copa, pero antes charlaron, cenaron, habrá estado hablando y les habrá dicho tantas cosas. Aún cuando terminaron de tomar, aún cantaron juntos. Ese es Jesús, que nos alienta, que nos anima, que está con nosotros, que está, porque venció la muerte, no quedó ahí en la tumba. Él está vivo. Yo no sé cuál situación es la que estás pasando vos, qué situaciones difíciles, crisis, qué cosas tenés que enfrentarte o te estás enfrentando en este tiempo. Pero siempre, si vos estás bien pegadito a Jesús, conocés la palabra, la estudiás, vos siempre, aún en la tremenda situación que estés pasando de crisis, de dolor, de soledad, de carencia, siempre podés dar. Siempre el Espíritu Santo te va a dar la fuerza para poder dar al que necesita una palabra de aliento, de ánimo, una palabra para decirle, mira, Jesús te ama, tiene interés en vos. Lo que Jesús puede hacer en la vida de alguien que busca siempre, que tiene interés, que no pierde la pasión por él, que está interesado, que lee la palabra, no podemos pasar desapercibidos, no podemos quedarnos a un costado, no podemos decir yo no quiero seguir cruzando. El que camina con el Señor, el que busca de la palabra, el que sabe que Él está alentándonos, que está dándonos las nuevas fuerzas, que en nuestros dolores, en nuestras situaciones, muchos quizás no pueden estar con nosotros, pero Él está, Él escucha, está interesado. Él mueve su mano de poder a uno y nos saca de situaciones tan difíciles. Sí, Él está. Que vos puedas saber, que puedas recordar que Jesús está. Yo estaba leyendo, en realidad estaba leyendo a Pablo, cuando Pablo le dice, yo ahora dejando lo que queda atrás, yo me transmito para hacia lo que está delante. Entonces, es ese no quedarse en la apatía, en ese, y bueno, ya está. Tenés que empezar a buscar del Señor. Buscar del Señor. El Señor quiere que vos estés encendido, no estés apagado. Es como el fuego. Cuando uno tiene el fuego, todas las brasas juntas, el fuego arde y las brasas pueden dar calor, pueden cocinar, pero si están separados, si una brasa queda lejos, la brasa se va de a poquito, se va apagando. Yo aún de estos 12 discípulos puedo sacar también el ejemplo de ese seguimiento que le hicieron a Jesús y que no se volvieron atrás. Que aun cuando ellos, en el momento de la crucifixión de Jesús, por miedo, por temor se quedaron, estaban juntos cuando Jesús volvió después de resucitar y les habló y el fuego se encendió de nuevo. Y yo quisiera que el Señor pudiera hacer esto en tu vida. Que quizás muchas cosas nos han apagado. Yo no diría apagado por ahí,
quedamos choqueados, pero que ese amor por Jesús nunca se enfríe. Eso se va a ver en nuestras actitudes, se va a ver en nuestra forma de obrar, de hablar, de movernos. Se nos va a notar. El Señor está hablando, me habló a mi vida. Y leo pasajes de la palabra que los leí muchísimas veces, pero cada vez que los voy a buscar siempre es distinta, siempre es tan refrescante, que poder hacer recordar todas las promesas que tiene y lo que es nuestro Salvador Jesús. Porque si nosotros vemos, hasta allí estuvo dándoles fortaleza a sus discípulos. Hasta allí. Pero cuando salió para orar en el monte, en Getsemaní, ahí él tuvo que arrodillarse y volcar su corazón delante de su Padre y mostrar que en ese momento se sentía angustiado. Cuando yo veo que Jesús dice, estoy tan angustiado hasta la muerte, ahí yo me doy cuenta que cómo no nos va a entender el Señor cuando nosotros estamos angustiados, cuando estamos en soledad, cuando estamos tristes. Si Él cuando fue a orar antes de ir a la cruz tenía que buscar la ayuda del Padre allí en el monte de los olivos, allí en el Getsemaní, Él volcó su corazón. Cuando Jesús oró más adelante, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto yo voy allí y para orar. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No, a veces dicen, pero vos tenés a Jesús, no sé por qué estás tan angustiado, vos sabes que Él te ayuda. Sí, Él me ayuda, eso yo lo sé, Él está, yo lo sé, pero que en este tiempo de angustia, en este tiempo de soledad, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de crisis, en tiempo de carencia, yo sé que Él está. Yo sé que Él está, pero Él me permite pasar por estas cosas, poder volcar, sacar todo lo que hay. Hay un proceso para salir de la prueba, de la dificultad, de la tormenta que nos está a veces azotando. Él está. Él está. Jesús nos permite porque Él, yo digo, gracias Espíritu Santo de Dios, gracias porque cuando escribieron los evangelios, escribieron lo que sentía Jesús. Entonces yo digo, qué bueno, porque esto no me hace, si alguien me critica, si alguien dice, no me importa, porque Jesús me entiende que yo este es el tiempo en que estoy sintiéndome de esta manera. Qué bueno. Cuando le dije que el versículo que está en Isaías, no me acuerdo ahora cuánto, que dice, en todas mis angustias, Él fue angustiado. Él lo pasó. No es que no tenemos un Jesús que dice, wow, todo le fue de maravilla. No entiende los demás porque no le pasó. Sí, sí le pasó. Estaba leyendo hoy el Salmo 119. Y hay una partecita que dice, no recuerdo bien, pero dice, estoy, no sé si la palabra feliz, estoy bien por lo que el Señor me está haciendo pasar, porque eso me hizo que yo le buscara más. Wow. Este salmo tiene de todo. Puede decir, lámparas a mis pies tu palabra, pero también dice la forma, está bien que vos me hiciste pasar por esto, porque yo pude entender mejor tu palabra.
Es impresionante, hermanos. Este Jesús es nuestro Salvador. Este Jesús es el que está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, mira, basta de estar quieto. Estamos limitados para vernos, pero no estamos limitados para poder encontrarnos en estos grupos, para poder estar en la reunión por Zoom, para poder hablar a otros en tu trabajo, en tu barrio, en la cola del supermercado, cuando tenés que hacer colas porque no pueden entrar todos, que todavía algunos lo guardan, en algunos negocios tienen que estar afuera, uy, aún ahí mira la cara. Fíjate, porque hay una necesidad, no puede ser usado, decía el Espíritu Santo, como decía Spurgeon, Señor, cada vez que salía, no me dejes sin poder tener un alma que hablarle de ti. Podemos, hermanos, encender el fuego en nosotros, que el Espíritu Santo enciende el fuego en nosotros, pero que tenemos deseos de servir al Señor aún en este tiempo en que estamos más limitados. Sí, Jesús, estando en los momentos difíciles, pudo compartir con sus discípulos todo lo que podría pasarle, todo lo que le iba a pasar, pero él tenía una paz, podía transmitirles, aunque después se fue allá porque necesitaba la fuerza del Padre, fue a orar, fue a arrodillarse, fue a poder decirle, papá, mira cómo estoy. Si vos querés, pasa de mí esta copa, me siento así. Pero después dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Este Jesús es el que está con vos, el que está conmigo, el que está con nosotros, el que está en ese tiempo de dificultad que vos estás pasando, ese tiempo donde estás en tu cama de dolor, en ese tiempo donde estás con una situación de crisis, en ese tiempo cuando la carencia llega porque los trabajos no funcionan como tienen que trabajar. Él está y Él te entiende, Él te entiende. Pero vos tenés que encender la llama. El Espíritu Santo lo va a hacer, pero va a estar a la disposición de tu corazón, de renovar tus votos con Dios, de renovar tu vida y decirle, yo quiero ser usada por ti, usado por ti en la situación en que estoy. Abrí mi boca, haceme ver con mis ojos al que necesita, porque hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Miren, hace dos noches, me llamó el muchacho que vivía en la casa matrimonio, que vivía en la casa donde vivía David, mis cuñados. Era la primera vez que él se animó a hablarme y bueno, lloramos los dos así. Y cuando terminamos de hablar, me dijo él, por favor, Noemí, ¿me puede dar la bendición y orar por nosotros? Y uno piensa a veces que no puede dar. Es verdad que a veces no está preparado para dar, sí. Pero cuando empecé a orar, vi la necesidad de este varón de ser bendecido por Dios. ¿Cómo nos reconocen de que somos hijos de Dios y que podemos impartir bendición porque tenemos presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Somos o no somos esas fuentes de agua viva que saltan para la vida eterna, como dijo Jesús? Sí, somos. Ahora que la fuente no empieza a secarse, está en vos, porque potencial en nosotros hay, poder hay, porque nos dio el Señor, no por nosotros, pero nosotros podemos hacer en las manos de Dios una bendición para otros. Podemos traerles la luz de Cristo, llevarles la luz de Cristo. Nuestras vidas van a hablar, nuestras obras nos seguirán.
¿Qué obras me seguirán cuando yo no esté? Las obras nos seguirán. ¿Qué obras estoy haciendo yo que me pueden seguir? Testimonio. ¿Sí? Y en esta actitud de adoración y de reconocer lo que es Jesús, vamos a pasar a tomar la cena, ¿sí? Que este ejemplo que Jesús nos da, pues leer los evangelios y volverlos a leer y releer, siempre nos enseña una cosa nueva de parte de Dios para nosotros. Siempre un ejemplo, una palabra, es como dicen que la palabra rema viva, salta en ese momento, me hace tanto bien, aunque la haya leído un montón de veces. Pero te está diciendo el Señor, ¿sabes? Yo necesito que tengas en tu casa puertas abiertas para que yo pueda recrearme en ella. ¿Sabes? Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo quiero compartir sus vidas, compartir sus familias, porque Él te ama y ama a tu familia también. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? Muchos ejemplos podemos sacar de aquí, de Jesús. Que el Señor pueda hablarnos y que puedas conocer este Jesús un poco más. Un poco más. Yo pienso tantos años que el Señor me dio y tanto todavía que el Señor me quiere enseñar. Porque cada día uno, por ahí pasan días y después un día vos, la palabra te dice, ¡qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Y vos entras otra faceta de Jesús o de Dios que no conocías. Y que en ese momento el Espíritu Santo te la revela porque es lo que te hace bien y que es lo que vos necesitabas en ese momento. Tenemos tanto para descubrir y tanto para aprender en la palabra de Dios. Y Él está dispuesto para enseñarnos a cada uno de nosotros. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, ahora vamos a pasar, Señora, a tomar la cena, donde recuerdan el sacrificio tremendo de Jesucristo. Cuando vemos este pan, cuando vemos esta copa, para nosotros el pan representa el cuerpo de Cristo. La copa representa la sangre. Pero todo eso representa la forma en que fue golpeado el cuerpo de Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, que estuvo dispuesto a poner su vida para que nosotros podamos ser salvos. Todo aquel que en Él cree puede ser salvo. Pero ese cuerpo que ahora vamos a tomar este pan, a comer este pan, representa ese cuerpo golpeado, escupido, es ese cuerpo donde puse una corona de espinas, ese cuerpo donde fue clavados esos clavos en sus manos y en sus pies. Esto representa el cuerpo de Cristo dado por nosotros, y Él lo dio porque sabía, se dio a sí mismo porque sabía que detrás de esto iban a ser salvos miles y miles y miles y miles, y siguen salvándose porque Él dio su vida. Este cuerpo lo dio. Esa sangre, la copa, la sangre derramada en esa cruz, la sangre derramada con los azotes, la sangre derramada en esa cruz,
representa nuestra salvación, limpia nuestros pecados, esa sangre tiene poder. Por eso, Señor, gracias. Padre Dios, gracias por habernos dado a Jesús. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros, por no tener excusas para ir a la cruz. Fuiste, pero venciste la muerte y resucitaste, estás sentado a la diestra del Dios Padre. Espíritu Santo de Dios, en estos momentos, habla a cada vida, a cada corazón. Aquí estamos, recordando lo que costó nuestra salvación. Gracias, Padre, porque diste lo más precioso que tenías, tu Hijo Jesús, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y aquel que cree en Jesucristo puede decirte, Padre. Y tú nos dices, Hijo, somos tu familia. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Bendice este tiempo en que vamos a tomar esta cena. Bendice. Y gracias, porque podemos disfrutar en esta mesa, presencia tuya. Estás aquí, en cada hogar, en cada vida, en cada uno de tus hijos. Estás. Gracias, 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 Señor. Te bendecimos, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias. Gracias porque nos hiciste dignos. Dignos. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Y dice que Jesús tomó el pan. Tenés el pan allí. Lo partió. Y les dijo que coman este pan, que significaba su cuerpo. Pero antes de comerlo, le voy a pedir, esta Florencia puede orar por el pan. ¿Mm? Sí. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus grandes bendiciones, te damos gracias por este momento que podemos compartir todos juntos, por este momento de un acto en honor a lo que vos hiciste por nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos amás, porque hiciste, Señor, diste a tu único Hijo por cada uno de nosotros, aún siendo pecadores, no mereciendo, Señor, este acto tan grande de amor. Te damos gracias, Señor, y queremos darte nuestra vida como ofrenda, Señor, a ti. Te damos gracias porque Jesús tomó nuestro lugar allá en la cruz, tomó ese sufrimiento que tendríamos que haber sufrido nosotros, Señor. Cuán amor tan grande, Señor, por ese acto, Señor. Fuiste a la muerte, Señor, por nosotros. Sufriste, Señor, las humillaciones. Sufriste, Señor, los latigazos, Señor. Aún la muerte, Señor, en nuestro lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y como dije, queremos honrar, Señor, con nuestras vidas. Queremos honrar, Señor, tu
tu nombre, Señor, este acto, Señor, con nuestras vidas, Señor. Te entregamos, Señor, todo lo que somos. Aún, Señor, te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces estamos tan en nuestras cosas, porque, Señor, a veces nos olvidamos, porque, Señor, a veces andamos y no nos damos cuenta, Señor, este acto, Señor, que vos hiciste por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre. Te amamos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Entonces Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Sí? Daniela, ¿podés dar gracias por la copa? Daniela, ¿estás? Ujú. Ya está. Amén. Sí. Amén. Gracias, Señor, porque podamos estar acá para tomar tu copa, para poder honrarte, como decía mi hermana, Señor. Gracias porque podemos, Señor, ser partícipes de tu presencia, Señor, de tu amor. Gracias porque tú nos perdonaste. Porque podemos estar acá por tu gracia, por tu gran amor, Señor. Bendice esta copa, bendice nuestras vidas, Señor. Y gracias porque tú nos salvaste, tú nos rescataste con tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque podemos ser partícipes, como dije, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Dice que tomando la copa, el Señor Jesús dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros ha sido derramada. Y cada vez dice que se reúnen y comen de este pan y toman de esta copa. La muerte del Señor estamos anunciando. Gracias, gracias Dios por tanto amor. ¿Querés terminar, Ruth, con una oración? Gracias, Señor, por este privilegio que nos das y como decían mis hermanas, este acto, Señor, de poder recordarte, porque, Señor, aún en tu palabra nos decís, háganlo en memoria de mí. Realmente, Señor, hacemos memoria de que vos te diste allí en la cruz como ofrenda, como olor fragante, Señor, delante del Padre para pagar por nuestros pecados. Realmente, Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque diste tu vida allí. Y como decían, Señor, nuestras hermanas, que, Señor, nos merecíamos nosotros ese castigo de morir allí. Pero, Señor, vos viniste a pagar el precio. Y nos das vida eterna de esta manera. Pero has pagado un alto precio. Has pagado un alto precio por hacernos libres, por hacernos aceptos, por hacernos, Señor, hijos tuyos, hijos de Dios. Por eso en esta hora te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu vida, gracias por tu amor derramado, mostrado allí en la cruz por cada uno de nosotros. En esta hora queremos exaltarte, queremos darte todas las gracias, Señor Jesús, porque por este acto de amor que has hecho por nosotros. Y, Señor, queremos dejar la vida de cada uno de nuestros hermanos en esta hora, Señor, delante de tu presencia, aún como dijimos, aquellos que no han podido estar por diferentes dificultades, los ponemos también en ti, Señor, en tus manos,
Gracias te damos por tus promesas, Señor, gracias porque nos recordás de que nuestras vidas están esculpidas en tus manos. Tú no nos desamparas, tú no nos dejas, tú estás con nosotros, Señor. Gracias por esta palabra que hoy nos diste, gracias por recordarnos de este amor tan grande que tenés hacia nosotros. Gracias porque fuiste obediente allí y querías preparar ese lugar para poder cenar con tus discípulos, pero aún, Señor, hoy seguís preparando mesa delante de nuestras vidas. Sí, Seguís Señor. preparando mesa para alimentar nuestros corazones, Sí, para Señor. mostrarnos que nos amás, para mostrarnos que nos sostenés, que nos abrazás. Gracias por tantas cosas que haces, Señor, por nosotros. El cuidarnos, el Señor sostenernos, el fortalecernos, el poner el gozo de las aguas de la salvación en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sos nuestro todo. Así como decía mi hermana al comienzo de la reunión, porque tú vienes a suplir todas nuestras necesidades y no Amén. solamente la del alimento físico, todas las necesidades. Ese alimento espiritual que necesitamos, vos sos ese alimento. Como nos decís, este pan es el cuerpo. Realmente vos te diste, Señor, allí como pan. Tú eres nuestro pan. Te damos gracias, Señor, porque nada nos hará faltar realmente. Te damos toda la gloria, Señor Jesucristo, porque eres nuestro alimento que sacia toda el hambre que podemos llegar a tener, esa hambre espiritual, esas necesidades espirituales. Gracias porque nos completás, gracias, la palabra lo dice, somos completos en Cristo. Por eso te exaltamos en esta hora, Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria, te damos gracias, papá, porque así dispusiste en tu corazón de que Jesucristo sea el que nos completa totalmente, el que nos sacia totalmente. Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Que tú te quedes en esta hora con cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Quédate, Señor, llena nuestras vidas, que el enemigo no robe la palabra, sino que sea sembrada en nuestros corazones, en nuestra mente, para que el Espíritu Santo pueda trabajar con esta palabra en cada una de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias. Gracias. Sí, Señor. Pueden abrir sus micrófonos. Ujú. Y pueden